Este sábado se va a llevar a cabo la edición 46 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y el lema de este año es: ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente. Y justo para hablar sobre esto, está con nosotros vía Zoom Ernesto Montes de Oca, secretario general de Fuera del Closet, una organización orientada a la promoción de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen para poder hablar de este tema. Que es muy importante, Ernesto, porque pareciera que nuestra sociedad avanza cada vez más en los derechos de la población LGBT+, pero a la vez pareciera que va también hacia atrás, ¿no? Sí, todavía quedan muchos retos, ¿no? A pesar de que ha habido un avance, sobre todo en materia legislativa o respecto a la visibilización de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en todo el país, persisten todavía discursos de ultraderecha, acciones discriminatorias y actos de violencia que siguen lastimando, lacerando la vida de las personas que se consideran lesbianas, gays, bisexuales, trans o con cualquier otra orientación sexual o identidad de género, de una forma muy violenta en el país. Así que nos falta mucho por seguir avanzando. Tenemos avances, sí, pero nos falta mucho. Ernesto, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué, para qué marchar el sábado? Primero, pues hay que tener un contexto de una memoria histórica, porque la primera vez que salieron a la calle, en ese momento que mayoritariamente eran hombres homosexuales y personas trans, la primera vez que salen es en 1978 y no lo hacen con como hoy conocemos las marchas del orgullo en la Ciudad de México o en muchas partes del país. Lo hacen especialmente para exigir que se detuvieran las racias policíacas. Es decir, estas redadas que existían por parte de la policía en las que se extorsionaba, se violentaba y se criminalizaba a las personas por su orientación sexual o su identidad. Hoy, en las marchas son un acto de reivindicación, es una forma de visibilización, pero también es una forma incluso de celebración y de protesta en la que se busca que recordemos esa parte de la historia del movimiento, pero también en el que sigamos exigiendo justicia y condiciones de dignidad para todas las personas. Exactamente, Ernesto. Sabemos que la Marcha de la Ciudad de México atrae cada año a muchísimas personas de todas partes de la República, incluso de otros países, pero a la vez que pareciera que hay más apoyo, porque también hay muchos aliados en esta marcha, también pareciera que cada vez salen más personajes con estos pensamientos radicales de ultraderecha que buscan justamente todo lo contrario, quitar los derechos de la población LGBT+. ¿Qué se puede hacer ante estos personajes? Como tú bien lo dices, pues también hay una ola de ultraderecha que no solo está en México, sino que también va contagiando al continente y, por ejemplo, también en Europa, ¿no? Vemos el crecimiento de organizaciones, de partidos y de personajes que tienen o que han agarrado esta bandera de atacar, entre muchas otras cosas, los derechos vinculados a la diversidad sexual y de género. Y tenemos ahí a partidos como Vox, a Fuerza Italia en Italia, ¿no? Al partido de ultraderecha en Francia y en México, pues no somos la excepción. Hemos tenido, hoy lamentablemente sigue siendo diputada Teresa Castel, que tiene un discurso transfóbico reiterado y en las que necesitamos seguir exigiendo. Una, les tenemos que denunciar públicamente porque lo que hacen, por mucho que se quiera disfrazar de libertad de opinión, no es libertad de opinión, es promoción de discursos de odio. Y los discursos de odio nos llevan, como estamos viendo las imágenes, a crímenes de odio de personas trans o de incluso de figuras representativas como la magistrada Osiel Baena. Entonces tenemos que denunciar y además no solo nos tenemos que quedar en la sanción. A las instituciones les hace falta sancionar este tipo de actos, porque si no se sanciona, se manda o se continúa avalando un mensaje muy permisivo de que no importa lo que digan ni lo que hagan, a fin de cuentas no se les va a castigar. Claro, Ernesto, también pareciera que lo poquito que se avanza en cuanto a legislación, vemos por ejemplo estos espacios que se hacen para las candidaturas de personajes que tienen que pertenecer a la comunidad LGBT+, y que ahora estos puestos los ocuparon personas cisgénero que no representan a personas trans. Es decir, pareciera que siempre encuentran la manera, ¿no?, de echar hacia atrás lo que se avanza hacia la población LGBT.
Lo que tú dices es un claro ejemplo de un acto de homofobia o de transfobia, ¿no? No es necesario que haya o que exista un asesinato o una agresión física para visibilizar este tipo de violencias. Estos actos que hicieron los partidos políticos, porque fueron todos, nos dan una muestra del gran cinismo que tienen, ¿no? En el Estado de México logramos detectar en el pasado, proceso electoral 11 casos de personas que se estaban autoadscribiendo como personas LGBT sin serlo. Incluso con evidencias que teníamos en las que les preguntamos directamente si eran o no eran. Y lamentablemente algunas de esas personas hoy ganaron, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, hoy ganaron cargos a presidencias municipales, a diputaciones locales, a los ayuntamientos, en las regidurías. Y eso es muy lamentable porque ya lo decía en el INE muy recientemente una consejera electoral sobre acerca de este cinismo en la que se prestan los partidos políticos. Tenemos un avance porque además, y un avance que está a medias, se sabe un tanto agridulce, porque las medidas afirmativas en el proceso electoral buscaban tratar de nivelar las desigualdades históricas, ¿no? Que las personas o grupos que no han sido o que no han ocupado espacios públicos o cargos de elección popular, como la población LGBT, en este momento pues ocuparon, tuvieran la posibilidad de llegar a esos puestos de toma de decisiones. Y lo que vimos es partidos políticos cínicos, personas que además muy sinvergüenzas y también autoridades electorales muy omisas, porque lo permitieron, porque antes de los tribunales electorales permitieron registrar esas candidaturas. Ernesto, ¿qué le puedes decir a toda parte de la comunidad LGBT+, a los aliados que ahorita están dudando en si el sábado asistir a esta marcha? ¿Qué mensaje le puedes dar a toda esa gente? Claro, algo muy importante es que también los procesos incluso de salir del closet en este lenguaje tan coloquial, pues Ujú. depende de cada persona, Claro. pero algo que es fundamental es que salir a las calles también representa en muchas personas, por ejemplo en las marchas, tal vez sea la única vez o el único momento del año en el que se visibilicen, en el que salgan. Y eso es algo fundamental, eso es algo que a veces no nos paramos a pensar mucho. Y entonces el objetivo es que cada quien, si deciden salir a las calles a protestar, si deciden ir a la marcha de este sábado en la Ciudad de México, salgan y háganlo de la mejor manera o de la manera que ustedes quieran. Porque también existe a veces muchos de estos prejuicios de que la Sí. marcha es un carnaval o que es exhibicionista, y en realidad pues todos son prejuicios que existen en torno a la diversidad sexual. Entonces, salir a las calles por las personas que nos antecedieron, por las generaciones que caminaron antes de lo que hoy tenemos, por las personas que caminaron en el activismo histórico, pero también por aquellos que no lo pueden hacer, salir a las calles por quienes nos arrebataron en el odio, en estos asesinatos, y también por las futuras generaciones, pero también es salir a las calles por el derecho que tenemos a ser libres y a manifestarnos como cualquier otra persona en este país. Ernesto Montes de Oca, secretario general de Fuera del Closet Asociación, muchísimas gracias por esta comunicación y ojalá podamos seguir también platicando en los siguientes días. Claro que sí, aquí tienen las puertas de este closet muy abiertas. Gracias.